fechorías que hacía en su juventud. Vamos, ahora sí. Entonces tenemos aquí, por lo menos eh, bueno, en estas 7 partes, am, este, serían 7 más, son como 10 jueces aquí que encontramos en esta parte. Por ejemplo, el caso de Mesopotamia, ¿no? Que está en Jueces 3 7 al 11. El tiempo de servidumbre fue 8 años y el juez que estuvo a cargo de la liberación fue Otoniel. Y fueron librados después y tuvieron 40 años, ¿no?, de descanso. Luego aparece Jueces 3 12 al 31, es el enemigo Moab, ¿no? Moab que van a atacar y estuvieron 18 años, ¿no?, en servidumbre de los moabitas. Y Dios levantó a Og, ¿no?, para librarlos. Y el periodo de descanso fue de 80 años. Pasamos ahora al capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 5, 31, y encontramos a los cananitas, ¿no? 20 años estuvieron sirviendo a los cananitas. Y se les, pues, Débora y Barak, ¿no? Eh, vieron todo esto y buscaron librarse de estos, pero claro, porque Dios levanta a Barak y también a Débora, ¿no? Y 40 años de liberación, ¿no? Descanso de los cananitas. Ahora, capítulo 6 1 al 8 32, son los madianitas que van ahora a molestar, ¿no? Son 7 años, 7 terribles años. Pero Dios levanta a Gedón, ¿no? Y lo libera y van a tener 40 años, más o menos, de descanso. Va a ser capítulo 8 al versículo 33 al capítulo 10 versículo 5, la usurpación de Abimelech, 3 años de influencia, y aquí Dios levanta a Tola y Jair. Son 11 en todo caso los que aparecen acá, ¿no? Bueno, 11 y 12 también, contando a Débora y Barak, ¿no? 45 años entonces son liberados. Capítulo 10 versículo 6 al 12 versículo 15. Los amonitas tuvieron 18 años de influencia contra Israel, contra las tribus. Y Dios levanta a Jefté, a Isaac, a Elón y a Agdón. Y con la intervención de ellos, pues, van a vivir un periodo de 31 años de descanso. Capítulo 13 1 al 16 31. Aquí vamos a encontrar a los filisteos. Y los filisteos van a tener más tiempo, ¿no? Son 40 años de servidumbre, ¿no? Y Dios levanta a Sansón, ¿no? A Sansón. Ya sabemos cómo esta historia termina. Y bueno, los israelitas son liberados, ¿no? Y van a vivir 20 años, entonces, libres de esa influencia. Bueno, ahí tenemos entonces nosotros esta parte de la historia. Vamos ahora a ir al comentario del libro, cómo lo vamos a mirar, cómo desarrollar, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta por aquí. Nos habíamos olvidado del bosquejo del libro de José, pero eso ustedes lo pueden encontrar en algún otro libro, pero aquí está, ¿no? Pueden tomarle la captura de pantalla si desean para que lo tengan. ¿Listo?
¿La copiaron? Sí, pastor. Muy bien. Pasamos entonces al libro de los jueces. En esta parte tenemos que plantear también algunos aspectos. El libro toma el título sobre los jueces de Israel, ¿no? Ese será, hacia eso trata, ¿no? De los libros, de los líderes que durante emergencia tribal o nacional, ¿no? Ya que no había un gobierno central. Recuerden, eran 12 tribus. Nosotros cuando pensamos en Israel siempre pensamos en una nación monolítica, pero esa nación fue hecha en base a 12 tribus, a 12 clanes. Y en esta época, pues, no había un gobierno central, no había un gobierno único, ¿no? Eran diferentes tribus que no estaban amalgamadas de paso, ¿no? Ese era un conflicto también para con ellos, ¿no? No se sentían muy unidos, quizás. Por eso es que aparece las luchas y también, por supuesto, estas tribus son atacadas y, bueno, al final todas acuden al ataque de alguna de esas tribus, ¿verdad? Eh, Más adelante, ya cuando llega la época de la monarquía, ahí sí vamos a encontrar un gobierno central. Aquí no. Y por eso es la característica también de cómo termina el libro, dice, ¿no? Que en aquel tiempo no había reyes y, y todos hacían lo que les venía en gana, ¿no? Todo lo que quisieran hacer lo hacían, ¿no? Porque no había reyes. Como que dando a entender que la época de los reyes era mejor. Por lo menos parece que el escritor este estaba hablando de esa época y termina con el libro Jueces, de Jueces justamente hablando de esa época que parece que era mucho mejor, ¿no? Bueno, Jueces en hebreo es sopetín, shopetín, no chupetín, no, no, shopetín, shopetín. Los libertadores o los salvadores, ¿no? El autor no es conocido, aunque se cree que su autor vivió durante los días del Reino Unido, ¿no? Posiblemente. O podría ser posterior. Se cree que en el tiempo en que fue escrito después de la cautividad babilónica. Ahí está la figura, ¿ves? Se cree que el tiempo en que fue escrito fue después de la cautividad babilónica, es decir, del 585 para abajo. O quizás también del año 722, dicen aún, ¿no? No se sabe tampoco dónde se escribió y lo único que sabemos que fue hecho en hebreo. El libro de Jueces describe la nación hebrea en su propia tierra en su época de juventud nacional. Era una nación joven, ¿no? Una nación que recién se estaba formando. Un poco parecido a lo que Luis Alberto Sánchez menciona acerca de Perú, de su época, ¿no? Él escribió un libro que llamó Perú, país adolescente. Hoy día diríamos Perú, país con adolescencia, ¿cómo diríamos? Este, una Ah, adolescencia crónica, ¿no? Perú, una adolescencia crónica. No hemos crecido, la verdad, como país. Israel sí lo logró de alguna manera, es una nación poderosa, grande, es de consenso, ¿no? Bueno, más allá de algunas conductas que van por allá. Pero lo cierto es que es una nación con presencia. Ahora, aquí se ven los temores de Josué, que estaban bien fundados, pues luego de su muerte el pueblo se tornó a la idolatría, dándole la espalda a Dios. Y el pueblo no tenía un gobierno central sin otra fuerza que Dios, el cual los mantenía unidos.
A menudo esta época se le conoce como época de teocracia. La verdad, ya les dije que eso no es exactamente, ¿no? Porque si fuera Dios gobernando, entonces estarían todos en línea, ¿no? Fue la época más difícil y la época más conflictiva. Aún así, ¿no? Dios regía al pueblo, pero ellos no tomaban muy en serio a su Dios. Eso es como ocurre hoy día. Dios gobierna hoy día en el mundo, pero el mundo no toma en cuenta a Dios, ¿no? Este libro se inicia en el periodo siguiente a la muerte de Josué y la conquista inicial de Canaán. Durante este tiempo, el pueblo indeciso entre apostasía y arrepentimiento es gobernado por líderes llamados jueces. Ese es otro detalle también de este libro, que es bueno también graficarlo, ¿no? Esa idea, y aquí está, esto es lo que aparece en el libro continuamente, ¿no? Aquí está la de Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Pero esta era la característica, ese vaivén que hacía, o ese continuo círculo, el que no salía Israel, ¿no? Ellos entonces quebraban el pacto con Dios, entraban en pecado, entonces ellos iban a servidumbre, ¿no? De los otros pueblos, y pedían a Dios, se arrepentían, y Dios les mandaba un liberador, ¿ya? Y empezaba la época de liberación, ¿no? La época de restauración, diremos así, ¿no? De renovación. Pero luego otra vez pasa un tiempo y otra vez caen en el pecado y otra vez la servidumbre y otra vez el arrepentimiento y otra vez la liberación. Dios prepara a otro hombre para, o a alguien que quiera el Señor utilizarlo para liberarlos, ¿no? Pero, era Ya, un círculo luego vienen vicioso. otra vez y así otra vez, pecado, servidumbre, arrepentimiento, liberación, pecado, servidumbre, arrepentimiento, liberación. Sí, hermano. No, sí, decía que era como un círculo vicioso. Aparte de pastor, había escuchado que estos libertadores también se les conocía como líderes carismáticos, ¿verdad? Obviamente no con el significado que tiene hoy en día. Claro, claro, así es, porque tenían el poder de Dios, pues, tenían la unción de Dios, ¿no? Bueno, eran hombres usados por Dios, con un carisma especial. Eh, y el pueblo, pues, podía gozar de ese tiempo de bendición, ¿no? Hasta que venía otra vez, ¿no? Caían en pecado, caían en transgresión. Bueno, de eso, esta es la figura que estamos hablando aquí, ¿no? ¿Mm? Entonces, el pueblo iba a la idolatría, daba espaldas a Dios, ¿no? Y entonces, eh, clamaban a Dios y Dios mandaba un libertador, ¿no? Pastor, tengo una pregunta. Sí, Eh, en estos líderes o caudillos que se levantaban, eh, vemos siempre, al leer, encontramos la palabra, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. sí. ¿Qué función, cómo obraba el Espíritu Santo en estos líderes? Porque sabemos que estamos en el Antiguo Testamento. Eh, ¿Podría explicarlo un poco, pastor, para poder Bueno, tener cuando, una línea o alinearnos? Porque sabemos que en Pentecostés ya el Espíritu Santo, estamos tocando hechos también, estamos revisando hechos con el pastor mm, David, pero aquí también hay el obrar del Espíritu Santo, pero ¿en qué forma? mm. Bueno, hay que reconocer que Dios ungía a sus siervos, ¿no? Entonces aquí está hablando de ese poder para liberar al pueblo, ¿no? Ujú, Dios los capacitaba, los preparaba, ¿ya? No tenía la misma connotación del poder o la llenura cuando viene el Espíritu Santo y se queda, ¿no? Más responsabilidad tenemos hoy día.
desde ese punto de vista. Pero esos hombres entonces actuaban a pesar de su naturaleza humana, ¿no? Actuaban en el poder de Dios en cuanto a la liberación, en cuanto a la guerra, en cuanto a hacer la conquista, ¿no? Y un poco de eso también algunos tratan de poner que la vida cristiana es como eso, ¿no? Como una guerra. Y se creen guerreros, ¿no? Y todo el tiempo paran luchando. No, la vida cristiana no es eso. Eso es una ilustración nada más. Pero en el caso de Israel sí fue concreto. Tenían que luchar. Y siempre el pueblo necesitaba de una imagen de alguien que condujera esa tarea. Dios levantaba para eso a estos hombres que eran ungidos por Dios para esa tarea. No era para otra cosa, era solamente para esa tarea, ¿no? Específico, ¿no? Específico. Como el caso de Sansón, ¿no? Sansón también pidió esa fuerza de parte de Dios y terminó la obra, ¿no? Aunque él murió, ¿no? Aunque su vida era pues terrible, ¿no? ¿No? Un hombre que se dejó seducir y que por esa seducción pues, perdió su capacidad, ¿no? Y quedó ciego también, ¿no? En fin, una historia bastante triste, pero que al final él libra a Israel de ese enemigo, ¿no? Porque mata a todos, ¿no? Bien. Ahora, entonces, decíamos acá que el pueblo, entonces, estaba entre apostasía y arrepentimiento, ¿no? Esa actitud de, el pecado, decíamos nosotros, es apostasía en realidad, apostasía y arrepentimiento, volvían, se rebelaban contra Dios y otra vez se arrepentían, ¿no? Bueno, entonces estos líderes que gobernaban o que tuvieron su momento se llamaron jueces, ¿no? Y el libro toma el nombre de esos líderes que salvaron al pueblo en un tiempo crítico. Los dos primeros capítulos son introductorios y se unen con el libro de Josué en cuanto a la narrativa. El libro de Jueces registra esta época de desobediencia y derrota, abarca aproximadamente 350 años desde la muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel, ¿no? Y Samuel vendría a ser el último juez en todo caso, ¿no? No lo hemos asumido así, pero es parte de... él trabajó, vivió haciendo su ministerio en esa etapa, ¿no? Ahora, porque los israelitas no han completado la conquista y ocupación de la tierra prometida, comienzan a adoptar las costumbres pecaminosas de las naciones vecinas. Eh, Esto muestra el pensamiento del autor sobre la historia de Israel. La gente peca y se aparta de Dios. Eso se llama apostasía. Luego viene el castigo, ¿no? Reciben el castigo, la opresión. La opresión de estos pueblos no era solamente una presión o una opresión que se había ocurrido a ellos, sino que era como castigo de la apostasía de este pueblo. Entonces, luego se repetían y pedían la ayuda de Dios, y Dios los oye y los salva. Entonces ahí está, ¿no? Apostasía, opresión, arrepentimiento, liberación, ¿no? Esa es otra forma también de ver este proceso, ¿no? Hoy hemos dicho en esta figura, ¿no? Pecado, servidumbre, arrepentimiento y liberación. Esta parte de la servidumbre vendría a ser entonces esa condición que aparece, ¿no? Y que nos da a conocer el texto, ¿no? En cuanto a esa condición de opresión, la servidumbre viene a ser la opresión, ¿no? Entonces, el ciclo es este. Israel cae en pecado, Dios disciplina como opresión extranjera, el pueblo clama y Dios levanta un libertador, un juez.
Se restaura la paz y el mismo ciclo se repite y se vuelve a empezar. En el libro este ciclo de rebelión se repite 7 veces, tal como lo hemos visto, ¿no? Se enfatiza el amor y el perdón de Dios y el castigo por la falta de fe y obediencia. La parte principal empieza en el capítulo 3 hasta el capítulo 17 y se describe 13 libertadores. Los más importantes son Ahok, que derrotó a rey Moab, Débora, que derrotó a Sisera, Gedeón, que sojuzgó a los madianitas, Jefté, el impulsivo, y Sansón, el forzudo. Los capítulos restantes, 17 a 21, no siguen el capítulo 16 en su cronología. Los capítulos 17 a 18 cuentan la migración de la tribu de Dan y la historia de Micaía, mientras que los capítulos 19 al 21 cuentan la casi total destrucción de la tribu de Benjamín por los israelitas. Algunos jueces ejercieron su autoridad sobre una parte de Israel y gobernaron simultáneamente con otros. Ese también es otro aspecto. No quiere decir que tuvieron solamente influencia ellos en un determinado momento, sino también algunos se mezclaban entre uno y otro, ¿no? Yo creo que también es uno de los detalles que describe el libro, ¿no? Muy bien. Las palabras claves ahora. Vamos a mirar ahí y lo vamos a ver. La clave es la palabra apostasía, ¿no? Apostasía que es rebelión, pues, ¿no? Rebelión. La otra palabra que aparece en este libro es la palabra juicio. Y el otro es arrepentimiento, ¿no? Que básicamente cuando hablamos de arrepentimiento, no es el mismo concepto de arrepentimiento que usamos los evangélicos, no es eso, ¿no? Es el reconocimiento del pecado y el clamor por intervención de Dios, ¿no? Eso en el mundo judío se conoce como el teshuvah, cambiar de actitud, ¿no? Básicamente es eso. Bueno, también hay otra palabra aquí, la misericordia. ¿Misericordia de quién? La misericordia de Dios, ¿no? Por su pueblo, por su gente. Bueno, por otro lado, los israelitas no terminan de aprender la lección. Por su apostasía, tendrán que pagar el precio del juicio de Dios. Pero cuando al final muestren arrepentimiento, Dios, en su misericordia, levantará un juez que guía al pueblo a restauración y reposo. Pastor, una pregunta. Sí, sí. Eh, Leyendo el libro de Jueces, he notado ahí algo, unos versículos donde siempre nombra, dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta Ujú. frase se repite en varios versículos, pastor, en varios Sí, capítulos también. varios, sí, sí. Y termina Dos el o tres capítulo, veces. sí, el Sí. capítulo 21 termina con el versículo 25, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Una época muy, muy lamentable, muy triste, quizás la más notoria del pueblo de Israel. ¿Ah? Bien, el jueces narra la situación bien caótica, vamos a decir, que había caído, no muchos años, porque era la generación que no había conocido, no había cruzado el Mar Rojo, porque ya habían muerto los demás que habían cruzado con Josué, todos habían partido, esa generación ya no estaba viva, y era la nueva generación. Ya. Bueno, el que no esté en la anterior generación conocía a Moisés, no hubo garantía tampoco para eso, ¿no? Porque todos ellos quedaron muertos, que Ujú. no entraron a la tierra prometida, ¿por qué? Por
su incredulidad, a pesar de haber estado con Moisés, ¿no? No pasaron. Así que Josué y Caleb fueron los únicos que llegaron. De todos los que salieron de Egipto, De los de 20 años solamente, para abajo, pastor, los de 20 años para abajo sí entraron a la tierra prometida. ya, pero estoy hablando de los que salieron de Egipto, Ah, ya, no de los correcto. que nacieron Ujú. en el desierto, ¿ya? Sino que de los que Pastor, salieron, ¿no? Solamente Josué y Caleb, ¿no? tengo una consulta. Sí, Eh, bueno, me parece que Samuel, con Samuel termina el periodo de los jueces, ¿verdad? Creo que también es considerado Samuel como juez, sí, ¿no? sí, sí. Ya. Mi pregunta era, dice que en 1 Samuel, en el capítulo 8 menciona que Samuel llegó a tener dos hijos, a los cuales le puso en dos diferentes lugares y eran dice que sus hijos eran jueces en Berseba, pero sus hijos no anduvieron conforme a la palabra de Dios. Entonces dice que el pueblo en el versículo 4 dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos y por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. El clamor, la petición de los ancianos de Israel es a causa de que uno, tal vez Samuel sí era un hombre justo, pero ya estaba anciano, y los sucesores que iban a ser sus hijos no estaban actuando correctamente, se habían corrompido y habían entrado en corrupción, pues definitivamente. Entonces, Mm, lo curioso es que Dios le dice, no, hazle caso, dice, porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí. gracias. Yo en el periodo de los jueces me gustaría saber en todo caso, cuál era el tipo de gobierno que Dios quería para su pueblo. Sabemos que hablan de teocracia, ¿no? Eso ya lo explicó usted, pero o sea, ¿de qué manera tal vez de repente Dios esperaba que el pueblo de Israel se gobernara, es decir, políticamente hablando? Porque en la ley de Moisés encontramos también que hay requisitos para conseguir rey. Entonces, si en la ley de Moisés hay requisitos para obtener un rey, dice, cuando ustedes elijan un rey, decía en la ley de Moisés, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ellos iban paso a un reinado, era un proceso, el periodo de los jueces, o qué tipo de gobierno, en todo caso político, qué sistema político era el que en todo caso de repente pensaba, si se puede decir, pensaba Dios que deberían de gobernarse, ¿no? Porque aquí le dice, ¿no? Le dice Dios a Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Mm. Mira, el, siempre el sistema de gobierno nos preocupa, ¿no? Y en esa época también preocupaba. Y una de las cosas que había en el consenso de esa época es que las naciones, las naciones que se convertían en reinos, pues tenían reyes, ¿no? Israel no estaba en esa condición todavía. Y por otro lado, cuando dice Dios que a mí me están rechazando, es porque Dios había establecido una forma de gobernar para Israel, ¿no? Esa idea teocrática que algunos mencionan, ¿no? Dios directamente, guiando a su pueblo. Entonces, el sistema de aquella época y en el consenso era natural que todos tuvieran reyes. No era malo tener reyes. El asunto era que esos reyes gobernarán en nombre de Dios, ¿no? Por eso digo, cualquier sistema que hubiera sido era válido en tanto que Dios está presente. Hay otros elementos que abonan al hecho de que este, eh, rechacen a Dios o aprueben o busquen de Dios, ¿no? Eso depende de la situación finalmente de cómo el pueblo está, ¿no? Cómo actúa o cómo se manifiesta. Israel evidentemente no tuvo eso. Y la muestra de que no querían a Dios
ya que estaban pidiendo un rey, ¿no? Vuelvo a repetir, por encima de los sistemas que el hombre ha desarrollado. Porque por lo menos la Biblia nos muestra que el camino, la forma es que no es que Dios no quería que cambiaran de sistema, sino que está ligado a eso y está planteando también a futuro poner un rey. Yo sí quería ese sistema, ¿ya? Pero guiado por el propósito de Dios, no a su propio gusto, a su propio deseo. Lastimosamente Israel dijo, no, queremos un rey como tienen las otras naciones. Sí, sí, pastor. Ahí está en el versículo. Claro, En eso todo es caso, esa es la figura, o sea, pastor, ya queremos estar igual que las otras naciones, ¿no? en, Sí, pastor, en todo caso diríamos que se adelantó al proceso Israel. Claro. claro, Se- claro, de una manera sí. ok, Dios sí estaba, y esa es la figura, porque Saúl los resultados de su gobierno son eso, ¿no? Es un rey puesto, ¿por qué? Con permiso de Dios, como una especie digamos, como le llamamos no se me da la frase ahorita, ya, una excepción de parte de Dios, pero eh, Saúl no era el rey que Dios quería, ¿no? Ya Dios había puesto la mira, que de todas maneras iba a haber un rey. Si la iniciativa era ese de Dios, pero en este caso los, los israelitas fueron los que tomaron la posta, ¿no? Y ya tomaron eso y pidieron, y quieren rey, ya, tomame el rey, pues, ¿no? ¿No? Un poco parecido con la idea esa de que nos merecemos los gobernantes que tenemos, ¿no? ¿No? O nuestra mala conducta, o nuestra mala manera de ver las cosas. Claro, ahora hay otros aspectos aquí, ¿no? Que ya tienen que ver con lo político y tienen que ver con la situación que se vive como nación, es otra cosa, ¿no? Pastor, Esaú sí, se sí, apartó de pastor, Dios, sí, sí. pastor, porque cuando Moisés escribe en la ley, eh, los requisitos o las características que pone de un rey son diferentes, ¿no? En cambio acá cuando ya Dios le está hablando a Samuel, le pone la otra parte, ¿no? Del gobierno, le dice incluso van a diezmar de vuestros granos, tomarán a vuestros siervos, diezmarán también de los rebaños, o sea, una serie de cosas de impuestos o de cosas que van a hacer los reyes con respecto al pueblo, ¿no? Pero también dice, ¿no? Pero el pueblo no hizo caso y dijo, no, no, mándanos un rey, ¿no? Sin embargo, en la Torá o en la ley, cuando Moisés pone, no pone esos requisitos, ¿no? Él más bien habla de que un rey debe ser una persona que busca a Dios, que teme a Dios, que tiene la palabra, Mm, ¿no? Que es compasivo con el pueblo, ¿no? Una serie de características diferentes a las que aquí Dios ya le está diciendo a Samuel cómo se van a comportar los reyes futuros, ¿no? pero así es. perdón, hermano Julio, eso es lo típico de un rey, no a la voluntad de Dios, pues. Claro, Iba a o actuar sea, así. definitivamente, o sea, Porque cuando Samuel va a la casa de Isaí y le dice, reúna a tus hijos, porque el sucesor de Saúl está aquí, ¿no? Algo así. Entonces lo saca a su mejor de sus hijos, le saca al mayor, él no es, lo saca a todos sus hijos. Y ahí donde Dios, a través de, eh, no le dice a Samuel, ¿no? Dice ahí, dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Con esto yo claro. entiendo de que aquí está el Señor, ¿no? ¿Qué tipo de rey quería para su pueblo? Lógicamente uno conforme al corazón de Jehová, ¿no? Y esto me hace entender, hermano, de que sí, Israel se apresuró, se desesperó y ya sabemos la consecuencia, pues, ¿no? Sí, y podemos decir pues que era un país adolescente, ¿no?
en etapa de juventud, Sí, no había correcto. madurado como nación. Estaba en los No inicios, había. pues, ¿ya? Y actuaba en capricho, pues, ¿no? Cuando uno está en esa etapa es así, ¿no? Caprichoso, voluntarioso, quiere hacer las cosas a su manera. Eso no funciona. Ya cuando ya uno se da cuenta que la vida no es así, sino la vida hay que ser fuerte y valiente y conquistar y tomar las cosas, ¿no? En buena manera, digo, ¿no? Porque también hay algunos que siguen a la mala, ¿no? Y eso tampoco es. Bueno, entonces, este, aquí vemos el asunto más del pueblo de Israel con Dios, conducta y los resultados de eso, ¿no? Eso es para una nación que sigue a Dios, o sea, no está en la misma figura los concesos de hoy, ni siquiera porque son religiosos, ¿no? Nuestro país es muy religioso, por ejemplo, ¿no? Pero podemos hacer un paralelismo de alguna manera para buscar qué cosa, qué es lo que queremos al final. Pero no parece que no sabe qué cosa es lo que quiere, ¿no? Y los que gobiernan tampoco saben lo que quieren, o sí quieren, o sí saben lo que quieren, pero no es a favor del pueblo, ¿no? ¿No? Entonces eso creo que también es el otro lado, ¿no? No sé, yo lo asocio a eso, ¿no? Estamos viviendo en la época de jueces. ¿Cuáles son las opresiones? Los mismos personas que están gobernando, ¿no? ¿No? ¿Cómo liberarlos? Hay que orar a Dios para que nos libere, porque de alguna manera salga alguien. Pero ahí viene el miedo, el temor. Yo siempre tengo temor en ese aspecto, ¿no? Eh, Javier ha hablado de los líderes y los caudillos, ¿no? Sí, esos jueces eran caudillos, ¿no? Pero el concepto de caudillo de esa época no era quedarse, entronizarse para siempre y tener dominio, porque al final ese es el problema que tenemos de esas personas que se creen mesiánicos, liberadores, y se quieren quedar para toda la vida, ¿no? Entonces ya hemos pasado por esa historia, pero vamos a repetirla, ¿ya? Eso es peligroso, ¿no es cierto? Una nación no se funda alrededor de una persona, sino que una nación se desarrolla con su gente y que el liderazgo que corresponde a los diversos sectores, ¿no? Israel, entonces, si hubiera cumplido el propósito de Dios, hubiera sucedido eso, ¿no? Y hubieran Aún en la brillado. iglesia, pastor, qué importancia, qué importante el presbiterio por eso, ¿verdad? También, siempre y cuando ese presbiterio no desnaturalice su función, porque si comienza a hacer y deshacer, y que los han habido, ¿no? Ese modelo, el modelo no es malo, el modelo es bueno, y todos los demás modelos también son buenos. El problema es el corazón, hermano, ¿no? Ahí viene el problema. Bueno, creo que esto de José nos puede hacer pensar en esto, ¿no? Para la iglesia, para el pueblo, para los compromisos que tenemos en diferentes grupos sociales, ¿no? Eh, el hombre, pues, eh, como dice ese famoso escritor, creo que es de Mitilene, no recuerdo ahorita su nombre exacto, pero un filósofo que decía, dale poder al hombre y conocerás al hombre, ¿no? Dale un poco de poder, ¿no? Estos jueces tuvieron poder, todo poder de parte de Dios, pero hicieron de acuerdo al propósito de Dios. No, no todos, porque algunos también hicieron lo malo, ¿no? Entonces también fue jueces malos. Acá se están indicando los jueces. Y Sansón, que con su tontería, ¿no? De querer a la Filistea, ¿no? Que a veces se usa eso de broma, ¿no? Los chicos, tengan cuidado con las filisteas, ¿no? ¿No? Ya no hay filistea, ya no es así. Pero bueno, lo cierto es que no eran los problemas de la filistea, pero era el problema del corazón de Sansón.
¿no? Y por eso dice el Salmo, ¿no? Engañoso el corazón. ¿Quién podrá entenderlo, ¿no? ¿Quién podrá conocerlo en su dimensión? No, nosotros Pero, mismos pastor, nos hablando de podemos Sansón, ¿qué vemos desengañar. en Sansón, pastor? Una voluntad permisiva ahí de Dios, porque a pesar de Ya, su pecado, ese concepto de voluntad permisiva de Dios no lo comparto, no sé de dónde viene y no sé si está en la teología sistemática, pero no creo en un Dios permisivo. La palabra permisiva, de paso, o ujú, permisivo, es el que permite cosas malas o que deja pasar por alto, ¿no? Cosas. Y en la Biblia se demuestra que Dios no pasa por alto el pecado. no pasa por alto. Entonces Dios no puede ser permisivo, ¿no? Tampoco Dios es tiene privilegiados, ¿no? Y algunos no, y algunos sí. Como ocurre en el Perú. En el Perú nosotros solamente a los que son nuestros privilegiados, ahí le damos de todo, ¿no? Pero al que no, lo votamos, ¿no? ¿No? Es lo que sucede en el poder también y entre los jueces, ¿no? Eh, Se condena al que no nos gusta y al que es nuestro amigo, lo liberamos, ¿no? Lo libramos de alguna manera. Dios no actúa así y Dios no es permisivo. El mundo será permisivo. El mundo permite cosas. ¿Cuántos jueces han liberado narcotraficantes? ¿Mm? Y esta es la lucha que tenemos ahorita todavía, y ellos estén en el poder, ¿Mm? Dominando eso, esa lacra que está ahí, que sale y entonces tratan de hacer cosas en favor y que se juntan con los que delinquen. Entonces hay que tener cuidado. La Biblia nos muestra de que el que anda mal, pues terminará mal, ¿no? ¿No? Entonces, en cuanto a Israel, en esta etapa, también se muestra eso. La fidelidad de Dios está ahí, pero el pueblo fiel entiende el propósito de Dios. Aquí, quizás para suavizar un poco la cosa, diríamos, bueno, es que ¿quién puede entender sus propios errores? ¿No? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Líbrame, Señor, de las fallas que cometo, de los errores que cometo, las tantas cosas que hacemos. Nosotros ante los demás nos podemos poner como santos, como puros, pero la realidad es la realidad cuando estamos con los nuestros. Ahí nos mostramos tal como somos, ¿no? Me parece como esa figura, ahora vi una ilustración muy bonita, interesante. No es bonita, pero interesante. Una persona que viene y pone, dice, y cuelga su traje cuando está haciendo sus cosas personales, ¿no? Y era un traje con cola y con cachitos, ¿no? Y de color rojo. Lo cuelga. Y cuando va a ir a la iglesia, entonces se pone ahí la ropa de santo, ¿no? Con su aureola aquí arriba y todo eso, ¿no? A veces esa es la actitud que tenemos, ¿no? En la iglesia somos santos, pero fuera, ay de mí, ¿no? Entonces necesitamos tener ese cuidado, ¿no? De ser íntegros en todo y en todo momento. A Israel eso es lo que le faltaba, la integridad delante de Dios, ¿no? Bueno, entonces seguimos aquí. Temas ahora. Los temas. Siempre hay que pagar un precio por nuestros pecados. El precio por el pecado es destrucción y muerte. La paga de pecado es muerte, dice la Biblia, ¿no? Todos necesitamos liderazgo apropiado en nuestras vidas, ¿no? El líder y juez más importante para nosotros es Jesucristo. Él es quien nos lleva. Ojo, Jesús no es un caudillo, no es ese tipo de caudillo. Cuidado con esa tendencia a buscar caudillos, ¿no? A que nos manden para que podamos caminar. No, nosotros somos los que tenemos que ordenar, no los caudillos. Eh, el Perú, por eso, no necesita de un caudillo. Esa idea del cacicazgo, ya hemos dicho, termina mal siempre.
termina más, ¿no? En el caso, por ejemplo, que está en este país, Centroamérica, que a muchos gustan. Señor ya está, ya tiene todo poder ahí. Y eso es malo. Eso es malo porque en algún momento se va a corromper. Por más creyente que sea, por más cuántos gobiernos evangélicos han habido en Centroamérica y han dado mal testimonio, ¿no? Entonces, no es seguridad eso, ¿no? La seguridad está en Jesucristo. Ahora, Pastor, entonces como iglesia, ¿cómo debemos, nosotros que estamos liderando, cómo debemos siempre estar consagrados y fieles a Dios y las cosas que hagamos hagamos un propósito en conjunto y en consenso. No mi idea, no imponerla, sino estar en conjunto y aquello y dar a entender y también convencer a algunos cuando el propósito es correcto y es de Dios, ¿no? Porque no siempre se camina de esa manera, no todos caminan de ese modo, ¿no? Eso se ve en los consistorios, se ve en el criterio, se ve en los grupos de la iglesia, todo eso, natural, eso se ve así, ¿ya? Entonces, eso es parte de lo que Dios permite, que no es lo mismo que ser permisivo, hemos dicho. Lo permisivo es cuando uno pasa por alto la maldad, lo malo, y todavía lo celebra, ¿no? Ah, qué tal, mijito, ¿no? Qué bueno, ¿no? Entonces, permisivo es aquel que deja pasar el pecado y se aprovecha de eso también, ¿no? ¿Mm? Se aprovecha de eso también, ¿no? Dios permite muchas veces que pasen cosas, pero que no es su voluntad, no es su propósito. Dios no quiso eso para Israel, no quiso a Saúl, pero bueno, pide Saúl, toma a Saúl, pero Dios nunca cede o deja de lado al pueblo, sino que continúa, continúa, porque finalmente Él es el que tiene los lazos y todo lo tiene en su mano, ¿no? Ahora, sin líderes fuertes, ¿no? ¿Qué cosa tenemos? ¿No? Nuestra tendencia es dejarnos influir por circunstancias dañinas o gente engañadora. Es lo que les dije, ¿no? Es lo que puede pasar, o que está pasando de alguna manera, ¿no? Los medios, por ejemplo. Yo no veo televisión, no me gustan los noticieros porque engañan a la gente y engañan al pueblo cambiando la realidad, mostrando otra figura que no es la realidad, ¿no? Muy bien. Entonces hay que buscar los criterios de dónde buscar la información adecuada. Yo he visto que en las redes es mucho mejor. Ahí he visto periodistas cabales, gente que cuenta la historia de otro modo y cómo se está sucediendo, ¿no? No con los intereses que hay ahora, pastor, ¿no? una pregunta. Sí, sí. Entonces, hablando de Israel, del Israel de los jueces, trayendo ya al presente lo que está viviendo Israel Mm. con sus líderes, el tal Benjamín Netanyahu, me parece Ujú. que Sí. eh, entonces esto también ya está fuera de la voluntad de Dios porque Yo veo parece que que sí, ahí parece hay que este otra señor lectura. lo van a condenar por lesa humanidad porque ha barrido con todo el pueblo de Gaza, me Sí, sí, parece. es así. Es Niños, así. mujeres, Además, ancianos. es verdad. Aún así, cuando hay apoyo de muchos hermanos evangélicos sobre Israel y sobre Netanyahu también, ¿no? Sí, Pero en Netanyahu. realidad no están mirando bien, porque no perciben bien los aspectos aquí, ¿no? No, ahí vamos a tener que pagarlo, ¿no? No sé qué va a suceder ahí más adelante, pero en fin, eso es otro aspecto. Ahí hay que ver el asunto desde otra óptica, ¿no? De Ya desde otro. la óptica política, Ujú. no tanto de las cuestiones espirituales o de Dios, porque nada de espiritual tiene eso, ¿no? Hacer un genocidio, ¿no? Israel sufrió su genocidio, tanta gente que murió a mano de Hitler. Pero ellos están haciendo casi lo mismo, está peor, ¿no? Entonces creo que el hecho que sí Israel no avala, y ahí sí
Hay muchos evangélicos que son permisivos. ¿Se dan cuenta? Ujú. Lo que no es justo, avalando aquello que no es justo. Pero por No, ignorancia, pastor, por desconocimiento, no ¿ah? por ignorancia, no es por ignorancia, hermano, no sé. ¿Será? Es porque han asumido el hecho de que Israel es pueblo de Dios. Es Eso. tan sagrado que no se le puede tocar y que Israel puede hacer lo que quiera, Oh, ¿no? Recuerda esto. ¿Qué le dijo Dios ahí para tomar la tierra? Maten a todos, hasta los niños, hasta los que están detestando, ¿no? Aquellos que están en teta. También, a todos, arrásenlo a todos. No dejen a ninguno. Esa fue la orden, ¿no? En ese tiempo. En ese contexto, ya, de repente, ese era el comportamiento de las naciones también, de esa época. Pero hoy día, eso ya no se nota así, ¿no? Hoy sería salvajismo, ¿no? Y insanía, y no es así, no debería haber eso en el corazón de los hombres, ¿no? Cada pueblo, cada nación eh, debe tener su momento, su responsabilidad, pero también debe haber oportunidad para su propia realización, ¿no? Como pueblo. sí, Más pastor, allá de, pastor, en sí, la iglesia encontramos conceptos divididos con respecto a Israel. No hay una concepto claro del cristiano de hoy en día no, porque que no, debe no, tener sobre estos casos. ¿y sabe por qué, hermano? Porque no hacemos política, no hacemos un análisis crítico de la realidad, no conocemos la historia, ¿no? No trabajamos la antropología ni la sociología y tampoco somos inquietos en la realidad de las naciones, porque como nosotros decimos, no, nosotros somos hijos de Dios, ya, la iglesia y punto, pero mi realidad la evado o la desconozco, Pues, o en todo caso lo único que hago es cuando tocan las elecciones ir a votar y punto, pero después ya no pasa nada, así no es. Hay necesidad de tener conciencia ciudadana, conciencia de ser como nación. Eso es lo que Israel estaba faltándole ahí, conciencia de nación, que tiene que ver con el pacto con Dios, estar fieles a Dios. Eso los hacía íntegros, eso los hacía ciudadanos, pero ellos no, pues preferían lo otro, ¿no? ¿No? Entonces la figura es muy parecida de alguna manera. ¿Se dan cuenta? Solo que Dios entonces levantaba gente, ¿para qué? Para salir de esa situación. Ojalá que el país también y las otras naciones también, Dios levante gente así, ¿no? Para que salgamos nuestras situaciones y nuestros problemas, ¿no? Ya tenemos 200 años de problemas, no sé cómo vamos a arreglar. Pero bueno, lo cierto es que no tenemos conciencia de eso, hermano, y así Israel es el modelo, de alguna manera, ¿ya? Entonces necesitamos también, no es mala la política. Lo político es que ahora si ya usa partidarismo o ocupa un espacio político en un partido político, hay que ver también si ese partido es o no es, o si funciona de acuerdo a los principios que dice funcionar. Yo he visto que la mayoría no. Ahorita en Perú no hay ni uno, ¿no? Pero en fin, de todas maneras, desde abajo es que se hace política, desde nuestra participación en la familia, en la casa, en el hogar, en las relaciones como los demás y en nuestra relación con Dios, en la fidelidad que debemos tener a Dios. ¿Ya? Ujú. El pueblo de Dios es el que puede sostener a una nación, ¿no? Para que no se destruya, ¿no? Bueno, seguramente también habían remanentes aquí en todo caso también, ¿no? Ahora, entonces Dios nos librará, Dios que es misericordia nos librará cuando sinceramente nos arrepentimos de nuestros pecados y obedecemos, ¿correcto? Y hacerlo justo a nuestros propios ojos no es necesariamente hacer delante de los ojos de Dios. Por nuestro buen comportamiento, nuestras buenas obras que religiosamente hemos aprendido,
Y ojo, que también es el, ¿no? Hoy he hecho esto, Dios se va a castigar, perdón a Dios por haber hecho tal cosa, ¿no? O no, no voy a pecar haciendo tal cosa, ¿no? Pensamos que nuestro comportamiento va a obrar la justicia de Dios. No, no, pero sí. La justicia de Dios operó en Jesucristo, perdonando nuestros pecados y qué cosa, haciendo que nosotros vivamos en novedad de vida, que es otra cosa, ¿no? Y entonces no es lo justo para mí, sino lo justo correspondiente a los ojos de Dios, ¿no? Y de paso, Dios nunca va a hacer nada que sea contrario a su propósito y a su voluntad. Justicia, derecho, fidelidad, integridad, amor, ¿no? Paz, misericordia y servicio. Creo que todos esos elementos, y hay otra cosa más, pero por lo menos estos son los elementos que nos permiten ver que tenemos mucho por hacer y mucho que caminar también con estas cosas, ¿no? Pastor, estaba revisando un artículo que en los países eh, Islandia me parece que no hay cárcel como otros Sí, países de Holanda sí, y otros países sí, donde el sí, sí, evangelio en Europa los Países Bajos se dice, ¿no? sí. Se propagaron. Tienen mucha más cultura en cuanto al conocimiento de Dios, podemos decir, como Bueno, nosotros como es latinos, que parte de Europa tradicionalmente fue protestante, ¿no? La parte norte, o en los países nórdicos especialmente, ¿no? nórdicos. Ujú. Ahora se han enfriado, digamos así, ¿no? Pero eso no quiere decir que no, hay iglesias que están bien comprometidas también, ¿no? Y ellos están gozando de todas esas bendiciones de cómo se forja una nación desde una visión protestante, ¿no? Buenos ingresos, buena situación económica, educación, Bien. cultura de la mejor, ¿no es cierto? Un nivel de cultura, ¿no? Donde el arte, la música, todo lo demás está en un nivel, pues, ¿no? ¿No? Allá no vas a escuchar, pues, a Bad Bunny o no sé qué cosa por ahí. Hay personajes de música y los tipos de música que se dan por acá, ¿no? Que ahora es famosísimos, o que ganan el Grammy y todas esas cosas, ¿no? ¿No? Música que, 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 que es lata, que no sirve para nada, ¿no? No tanto por la música en sí mismo, sino por la letra, el sentido. Es, por ejemplo, lo que pasó más allá de que se fue nuestro compatriota, que le quitaron el premio a esta chica, ¿no? En Viña del Mar. ¿Ya? Y un mexicano, ¿no? Que, nos, que ganó y él hasta se sorprendió de haber ganado. Iba perdiendo y la última noche él gana, ¿no? Y uno escucha la letra de la canción, es horrible, horrible, no tiene nada que ver con la letra de la canción que cantaba ella, ¿no? La otra pues habla de pecaminosidad y medio ahí, ¿no? ¿No? Y hasta lisuras, ¿no? Entonces, eso se premia hoy día en Latinoamérica. O sea, la basura se premia, ¿no? Hemos tocado esto, ¿no? En todo el lado del continente americano. Europa tiene otra connotación en ese sentido, todavía mantienen ese ritmo, a pesar de que básicamente Dios ya no cuenta en algunas maneras, es un mundo secular, pero sí hay elementos de la cultura que vienen del protestantismo que todavía están gozando ellos, ¿no? ¿Mm? En todo caso, habría que ver cómo restaurar también la iglesia ahí, porque ahí sí la iglesia está un poco perdida, ¿no? En Europa. Muy bien. Ahora, y eso me da razón de, usted me dice, hermano, allá en Europa los parlamentarios no usan carro, no tienen seguridad. Cuando se van al parlamento o cuando tienen que ellos movilizarse,
usa la movilidad pública. Pública. Sí, sí. Ya. Y van, bueno, dice que ahí en el edificio del Parlamento hay unos departamentos, también hay una parte pequeños, ¿no? Cuando ellos están haciendo su función, tienen una lavandería que es general para todos, ¿ya? No hay más privilegios, no, no tienen privilegios, ¿no? Entonces, cumplen su labor. Eso, por ejemplo, es responsabilidad, eso es un elemento interesante a denotar, ¿no? ¿No? Acá, en cambio, tenemos cada parlamentario con su escolta, con su seguridad y carros y cuando interrumpen el tránsito para pasar, ¿no? Y gana, pues, gana un montón, ¿no? Ya. Allá, en Europa no, los que integran el Parlamento ganan lo necesario, ¿no? Y no tanto como se gana acá, ¿no? Bueno, entonces eso es, de lejos se nota pues la diferencia, ¿no? Bueno, terminamos. Bosquejos del libro de Josué, desde la conquista de Canaán al periodo de los jueces, capítulo 1 al 3 al 6. Luego, los 13 jueces, 6 mayores y 7 menores. Eh, es por cantidad, no es tanto por otra cosa, ¿no? El ciclo de apostasía y liberación, 3 7 16 a 31. Bueno, aquí está Otoniel, Og, Débora, Barak, Gedeón, Jefté, y está Isaac, Elón, Abrón y Sansón. Luego está Israel, en lo tercero, caen en idolatría, inmoralidad y guerra civil. Capítulo 17, 1 al 21-25, ¿no? Bueno, este es el bosquejo. A ver si se puede completarse. A ver, voy a hacer lo posible para bajar un poquito para que se vea todo completo. Y ya está, ahí está. Ahí pueden entonces ustedes este, dar la captura de pantalla y listo. Muy bien. Terminamos ahí y solamente quiero dejar algo acá. Gracias por la participación de todos ustedes. Bueno, eso hace también enriquecedor el tiempo, ¿no? Eh, pero yo a partir de la próxima semana ya voy a hacer algo y quiero que estén todos para poder mandarle su trabajo a cada uno porque así vamos a acelerar eh, la exposición de estos libros, ¿ya? Y quisiera entonces la participación de cada uno de ustedes. Ahora, ¿quién quisiera hacer una participación, ¿no? Eh, con el libro de Rook? ¿Habrá alguien que quiera hacer eso? ¿Cómo es el trabajo, pastor? Hacer un análisis del libro de Rook, su contenido, los bosquejos, ¿ya? Yo, pastor, Y me yo. saca. Buenas noches. Ah, muy bien, ya sabía que iba a hacerlo así. Ella, no, yo quería que Esta sí. hermana no dijo nada, pero dijo yo, al último. Eso ya tiene un plus. Muy bien, entonces, Adi. Entonces, la próxima semana haces tú ese trabajo, ¿ya? Haces tu parte y vamos trabajando ese otro. Ya, ahora, por otro lado, ¿quién puede hacer el libro, hablar de Samuel? ¿Primero Samuel o segundo Samuel, pastor? Puede hablar del personaje Samuel, Al personaje ¿ya? Samuel, Sí, sí. ya. Y algo de su literatura, ¿no? Y después en la clase hacemos el desarrollo. Sí, a ver, ¿quién desea? Ya, yo voy a ser Samuel, pastor. Ya, bueno, Javier, muy ¿Para bien. cuándo es esto? Es la próxima semana, La próxima ¿ya? semana, ¿no? Sí, Pero entonces hay, ya así vamos avanzando y los demás van a tener también pero su hay un tiempo pendiente para... trabajo, pastor, de Josué Este, o no, en eso, este caso no hemos hecho un trabajo de ese. Puede hacer de repente un artículo, un trabajo artículo, ¿no?
Un de artículo. ese círculo vicioso entre, Ya. apostasía, ¿no es cierto? Opresión, arrepentimiento y liberación. Eh, esa figura que había en la época de los jueces, ¿no? ¿Cómo, cómo desarrollarla? ¿Cómo hacer un análisis acerca de ese comportamiento, ¿no? De los pueblos de Israel y también de los pueblos, ¿no? Y cuál debería ser nuestra digamos, línea de acción, ¿no? Como pueblos, ¿no? Creo que el arrepentimiento está bien, pero también una vida libre de opresiones, ¿no? Eso sería bueno ver cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ese sería trabajo. Un análisis, no, Sí, pastor. un análisis, porque no solamente tenemos que pensar en, en, este, en algunos aspectos, digamos, esquemáticos, de esto, ¿no? No, sino también sacar comentarios y críticas sobre los aspectos de cómo vemos las cosas y de qué nos sucedía en esa época y cómo y qué sucede también en nuestro tiempo. Es un análisis que tenemos que hacer para tener una visión de las cosas, ¿no? De de nuestro contexto también, ¿no? A la luz de aquellas cosas que ocurrían en aquel tiempo y que están escritas en la palabra de Dios, ¿ya? Eh, Pastor, de Samuel, su vida, llamado y ministerio. He llamado ministerio, sí, sí, así es, Ya. ¿ya? Y lo otro es el comportamiento de Israel, ¿no? Eso, como nación, A ¿no? eso de jueces, pues, ¿no? Sí, de jueces, sí, eso sí, ¿ya? Ya, gracias, hermano. Ahora sí, bendiciones. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Nos vemos, bendiciones. Saludos, saludos. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Cuídense, Ya, cuídense. hasta pronto, hermano. Bendiciones. Suri también, hasta pronto. Sí, pastor. Bendiciones. Ya. Muy bien, Zully. Bendiciones. Saludos, Y los Trujillo. demás también, bendiciones. Y nos vemos el jueves que viene. Nos vemos, Ah. nos vemos.